Todos a votar el 1 de junio del Soy Samuel 2025. Allende. Hoy estamos haciendo este video para informarles que el 1 de junio es el día en que hay que votar por el Poder Judicial, donde hay que cambiar a jueces, ministros y magistrados. ¿Por qué es importante cambiar el Poder Judicial? Pues vamos a ver qué es lo que está haciendo. Que el Poder Judicial de la Federación es el principal obstáculo para el combate al lavado de dinero en México, pues desde el 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 ha desbloqueado poco más de 23,000 millones de pesos de los 32,000 millones que bloqueó el sistema financiero a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, es decir, 71.8% del monto total. En la conferencia presidencial, Pablo Gómez, titular de la UIF, denunció de esos 32,531 millones de pesos bloqueados en el mismo periodo y por resolución judicial fueron desbloqueados 23,575 millones 925,786 pesos. El funcionario federal acusó que se ha llegado al exceso de los jueces federales, desbloquean las cuentas desde que otorgan la suspensión temporal, es decir, sin haber analizado el fondo del asunto. Ello calificó solo podría deberse a actos de presunta corrupción. Ahora ya están ordenando a la UIF que se desincorpore de la lista de personas con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales en la segunda sala y resolvieron simple y sencillamente que la materia de amparo puede ser eliminada de un juicio de amparo con tal de beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero. Vamos a decirlo tranquilamente, declaró el licenciado Pablo Gómez. Por ello señaló que el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México, y eso no es justo. Desde el 1 de diciembre de 2018 a marzo del 2025 expuso 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales, en total 7,815 sujetos se incluyeron en la lista de personas bloqueadas. De estas se han desincorporado de dicha lista a 910 personas físicas y 360 morales. Actualmente se encuentra en la lista casi 5,000 personas físicas y 1,551 morales, total 6,545. Derivados de la incorporación de sujetos a la lista, las instituciones financieras han bloqueado 32,000 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros como resultado de resoluciones judiciales, así como del Tribunal Contencioso Administrativo y de la UIF. Se han desbloqueado los más de 23,000 millones de pesos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que pide congelar una cuenta a las instituciones financieras cuando la UIF tiene evidencia de una mala utilización de recursos o lavado de dinero, que es lo que ha pasado, que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, le liberan las cuentas a los jueces. Estamos hablando de 35,000 millones de pesos que han desbloqueado el Poder Judicial. Por ello, la primera mandataria advirtió que esta es una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio en referencia a la elección judicial, ya que no puede mencionar, inclusive la presidenta no puede mencionar lo que va a ser la elección del 1 de junio, porque lo tiene prohibido por el INE. No es posible que esto esté pasando en México, que se prohíba a la misma presidenta hablar de lo que va a ser la elección del 1 de junio para sacar a lo que es este Poder Judicial corrompido, y que gente que llegue sea completamente limpia, honesta y que tenga una mentalidad diferente. Tras la prohibición que le aplicó el INE, no voy a decir, es decir, el proceso electoral judicial, porque me va a sancionar el INE. Eso es lo que dijo la presidenta, pero todo el mundo sabe por qué no puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre de los jueces y de muchos ministros de la Corte. Sheinbaum Pardo reiteró que el bloqueo de cuentas se da cuando se tienen pruebas de delito del lavado de dinero, sea derivado de hechos de corrupción o de ilícitos de cuello blanco, pero también de la delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas por parte del Poder Judicial para que se siga usando el recurso, pues no tiene nombre, se llama corrupción, y anunció que ya se
se preparan reformas a las leyes para evitar que los jueces, magistrados y ministros sigan liberando recursos ilícitos. En todo caso, dijo la presidenta, si hay algún error en el congelamiento de las cuentas, el juicio de amparo debe ir al fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la unidad de inteligencia financiera, no una primera suspensión para liberar los recursos. El licenciado Pablo Gómez señaló que México está obligado a combatir el lavado de dinero. Al respecto, recordó que en la cuarta ronda del Grupo de Acción Financiera, GAFI, se hizo una serie de observaciones al país, de las cuales algunas ya se han puesto en práctica, e indicó que este año empezó la quinta ronda y tenemos que apresurar el paso para poner al país al nivel de lo que es el sistema de inteligencia financiera en las mejores partes del mundo donde se realiza bien. Necesitamos eso. Más aún, el titular de la UID advirtió, somos un país que tiene una enorme frontera con Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber. Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos. Somos un país en donde hay una gran concurrencia internacional de todo tipo. Somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada que tenemos que combatir, y somos un país que está luchando desde hace varios años en contra de la corrupción, y añadió que todos esos ilícitos tienen un instrumento y es justamente el lavado de dinero. Entonces tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y a la percepción de los delitos predicados en lavado de dinero de la más alta calidad. Entonces, por eso les digo que hay que ir a votar el 1 de junio de este año 2025. Hay que ir con su boleta, hay que ver cuáles son los jueces, magistrados y ministros de acuerdo a su currículum. Hay que buscarlo en el INE. Ellos nos tienen que proporcionar todo su currículum, sabiendo que muchos de los que quieren ser magistrados, jueces y ministros, algunos han trabajado incluso en los tiempos donde estuvo Cedillo o estuvo jueces, o más bien presidentes que hicieron mucho daño al país. Lo vimos desde Carlos Salinas de Gortari, cuando se vendieron una gran cantidad de empresas del país y todo se puso al mejor postor, mientras que el país seguía cada vez más pobre. Vimos que en los tiempos de Vicente Fox fue cuando más petróleo se vendió, se explotó Cantarell a lo máximo y no vimos en qué se invirtió ese dinero en el país, porque la pobreza seguía y cada vez había más millonarios en nuestro país. En los tiempos de Calderón, igual, lo único que hizo fue darle pues una guerra al país entre lo que era García Luna con lo que era podríamos decir, la seguridad que había del país, pero él estaba infiltrado con la gente que se metía o estaba metido con esos grupos de delincuencia organizada, y vemos que pues estos presidentes que actuaron muy mal pues fueron del país y están en otras partes, mientras que muchas personas han pasado muchos años en la cárcel y estos jueces no han podido sacar esas resoluciones para poder resolver sus casos, mientras que esta gente, inclusive que no pague impuestos, les siguen dando amparos para que no paguen los impuestos, porque estaban impuestos estas personas que se han hecho ricas por medio de los recursos del pueblo, se han hecho ricas porque estos presidentes les daban todas las facilidades para que se hicieran de los recursos del país. Lo vimos cuando Cedillo pues le entregó los bancos a gente que en cierta manera pues no eran ni banqueros. Desde ahí también lo vimos desde Carlos Salinas de Gortari, pero lo vimos con Cedillo, donde hizo el Fobaproa y que hizo una deuda para beneficio de los banqueros, y que muchos pues inclusive eran banqueros, pero también salieron beneficiados con esa deuda que se la dejaron al país, que fue el Fobaproa, y es una deuda que sigue en este momento. Por lo tanto, todos deben investigar cuáles son las mejores opciones, gente que realmente busque el beneficio del pueblo y que no esté pensando que él va a salir beneficiado solamente como persona, o que no le importe lo que es el pueblo en sí, porque lo más importante es cómo actúas cada día, y esa es la forma como se va a ver
que tú realmente eres una persona que está a beneficio del pueblo. Bueno, mi nombre es Abelardo Rodríguez Matehuala y estamos aquí en Club Matehuala y solamente lo que les puedo decir es que la salud es vida y nos estamos viendo todos a votar el 1 de junio. Gracias, que estén bien y esperemos que todos salgan.